de grabar. Ahí está. Bueno, hoy nos estamos encontrando, es 1 de abril, previo a irnos a Mendoza a la Star Party, pero bueno, lamento los que no vayan a ir, los vamos a extrañar enormemente y te juro que no. Una cosa sí, cuando volvamos, el 8 es el eclipse. Y tengo una amiga en Estados Unidos que capaz que si puede, me dijo que sí podía porque no sabía si iba a tener señal, iba a hacernos una transmisión en vivo. Así que capaz que hacemos una transmisión en vivo el 8 el día del eclipse, pero no sé, no lo comenté ni lo promocioné porque no tengo idea si lo vamos a poder hacer realmente. Entonces, vamos por partes, como dijo Jack. Primero vamos a hablar del problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos es un problema, bueno, ya está todo el mundo enloquecido por la serie, vieron que acá en Netflix publica algo y ya todo el mundo enloquece, pero todo esto tiene un trasfondo científico, pero la película yo no la vi, la serie no la vi, pero es medio guitarra también en un punto, porque no es tan así que se puede modificar una órbita tan fácilmente. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla la serie. Yo solamente les voy a explicar de qué cuerno se trata el problema de los tres cuerpos, de los dos cuerpos y de los n cuerpos, porque también está ese problema, la cantidad de cuerpos que uno quiere. Entonces, les voy a compartir. Acuérdense, abren si tienen alguna duda y preguntan. Esto lo voy a dejar de fondo por ahora, lo voy a dejar de fondo como para que vean de lo que vamos a hablar del problema de los tres cuerpos. Tengo esta sola imagen para el tema de los tres cuerpos. El asunto es así, cuando Newton hizo las primeras leyes de movimiento, que son las leyes de movimiento de la manzana que se le cayó en la cabeza y todo ese mito, pero no importa, queda lindo. Entonces él desarrolló una serie de ecuaciones que permitían calcular posiciones, inclusive permitían deducir las leyes de Kepler. Esto, después de muchos años que se fue investigando, se llamó el problema de los dos cuerpos. ¿Por qué de los dos cuerpos? Porque es la Tierra y la Luna, por ejemplo. La Tierra y la Luna, con las ecuaciones de Newton, tienen una solución única y absoluta. O sea, yo puedo saber si solamente hubiera en el universo la Tierra y la Luna y no hubiera nada más perturbando, yo podría calcular de una manera absolutamente precisa dónde va a estar la Luna y dónde va a estar la Tierra en todo momento. Esto da una idea de determinismo, porque vos decís, de hecho, en 1800 creían que la física iba a ser simplemente perfeccionar los datos que ya se conocían y que íbamos a poder saber todo el universo en algún momento. Hasta que vino la cuántica, la relatividad y se fue todo al demonio, el determinismo se fue al demonio. El determinismo es que si yo hago cosas hoy, puedo saber qué va a pasar más adelante. Pues no es tan así, no siempre es así. Entonces, cuando yo tengo dos cuerpos, que en el caso que sería la Tierra y la Luna, puedo calcular con gran exactitud dónde va a estar cada cosa. Cuando agrego un objeto más, el Sol o el sistema solar, que son 10 o 12 objetos que puedo llegar a considerar de gran tamaño, el cálculo se hace irresoluble. Cuando llego a tres cuerpos para arriba, las ecuaciones se hacen tan complejas que son irresolubles o dan directamente infinitos en sus valores, entonces no deducen absolutamente nada. Ese es el problema de los tres cuerpos, que esto lo calculó Poincaré, un matemático muy, muy capo de 1800 que estaba al nivel de Einstein. De hecho, Poincaré hizo como una primera aproximación a la relatividad. Hizo 20 años antes que Einstein. Totalmente independiente, ¿eh? No tenía nada que ver unos con otros. Pero fíjense la cabeza que tenía el tipo que podía hacer ese tipo de deducciones. ¿Y qué sucedió? Calculó que es irresoluble un problema de más de dos cuerpos. O sea, tenés tres cuerpos para arriba, ya no se puede resolver. No tenés ecuaciones que te permitan hacerlo. Entonces, la pregunta que llega inmediatamente es, che, ¿y cuando mandan una nave a Saturno o a Júpiter? Hay 62 cuerpos que están en el medio. ¿Y cómo hacen para saber con tanta precisión por dónde va a pasar? Va a pasar justo al lado de Plutón, la New Horizons, o las Voyager pasaron exactamente porque donde se suponía que tenían que pasar con una presión enorme. Si no se puede calcular. Bueno, acá hay una pequeña trampa.
La pequeña trampa es que se hacen simulaciones o se hacen replicaciones con calculadora, con computadora. Con una computadora vos haces, a ver, voy a empezar por otro lado. Esto se llama la resolución del problema de los n cuerpos. Se puede hacer únicamente con computadora. Por eso, cuando se hizo el cálculo de la primera Apolo en la década del 60, era imprescindible tener computadoras porque no se podía calcular de otra manera. ¿Cómo se hace el problema de los n cuerpos? Suponete todo este desastre que yo les puse acá, que son uno, dos, tres, cuatro cuerpos más un satélite que está ahí, pobrecito, en el medio. ¿Qué se hace? Se fijan todos los cuerpos y se dan muchos valores, se dan las coordenadas de cada uno de los cuerpos, o sea, X y Z de cada cuerpo, la masa del cuerpo y la velocidad X y Z en velocidad. O sea, que yo tengo que darle tres vectores de velocidad, tres vectores de posición y un vector y un valor de masa, pones un vector, un valor de masa. Para cada uno de los cuerpos, imagínense el despelote que ya tenemos porque son 7 valores, 7 variables para cada uno. Tengo 10 objetos, son 70 variables que tengo que calcular. ¿Y qué se hace? Se le hace lo que se llama una iteración, que es calculo, a ver, digo, voy a hacer un viaje a Plutón. Bueno, con un cálculo de diario, cada 24 horas, tengo una precisión suficiente. Entonces, ¿qué considero? Que los objetos se mueven en línea recta, no gravitacionalmente, en línea recta. Calculo dónde está hoy y dentro de un día. Y hay una diferencia de posición. Tomo eso como la nueva realidad y a partir de ahí vuelvo a calcular un día más. No sé si se entiende. O sea, voy lo que se llama iterando. Calculo las posiciones donde van a estar por las perturbaciones de cada uno. A ver, a este le queda que va a ir para allá, a este le queda que ir para allá. Bueno, a ver, en un día ¿cuánto se movió? Tanto. Bueno, esa es la nueva posición. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad tiene error, no es perfecto, no es como el problema de los dos cuerpos que me da, está acá. No, dice, mira, si lo calculas con un día de diferencia va a tener cierta precisión. Si lo calculas con 12 horas va a tener más precisión porque estás haciendo más pasos intermedios. No sé si se entiende la idea de cómo se resuelve el viaje por el espacio. Es como que vas calculando paso por paso dónde va a estar cada uno de los objetos y esto hace que el problema sea resoluble. ¿Lo resolviste bien? No. Lo estás haciendo de una manera trucha que es con una computadora por iteración, por cálculo tras cálculo tras cálculo. Por eso es imposible hacerlo en una computadora, porque capaz que para hacer un viaje hasta Plutón hubo que hacer 100.000 millones de cálculos para saber más o menos por dónde va a estar. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí, sí, Más o sí. menos. Vamos a ponerle que se entendió. Entonces, el problema fundamental que hay es este, que no es resoluble y como no es resoluble, se hace de todas maneras, la forzás, decís, bueno, vamos a hacer como que se va moviendo de asaltos, que no es algo continuo. Y eso me permite hacer los cálculos que hace la NASA, la Agencia Espacial Europea o cualquier agencia que se sabe por dónde va a estar. Entonces, en realidad, que no se sepa cómo se va a mover o que pueda haber una perturbación tan grande es muy difícil, porque se puede hacer de todas maneras el cálculo. Entonces, yo creo que tiene algunas licencias poéticas la serie, pero bueno, se la podemos perdonar porque al menos tomaron un tema de ciencia y ya con eso me pongo contento. ¿Está claro? ¿O quieren hacer alguna pregunta? Así sigo entonces, ¿eh? Siga, siga. Bueno, sigo entonces. Entonces, vamos a la siguiente, que esta es la, como se darán cuenta, esta la preparé en inglés. Mentira, esta es la que me robé, que, que está en inglés, pero quería mostrarle algunas imágenes. ¿Cuál es el tema de la astronomía central? El tema central de la astronomía son las distancias. O sea, saber dónde están las cosas, ubicar los objetos en el universo. Ese es lo central de la astronomía, más allá de todo lo demás, cómo funciona las estrellas. Pero si yo no sé dónde están las cosas, no sé nada. Entonces, los pasos fundamentales de la astronomía es a establecer una escala de distancias. Es fundamental para la astronomía la escala de distancias. ¿Cómo se hace esa escala de distancias? Vamos a ver un montón esto, ¿para qué?
como esto lo hice así, que pasa de esta manera, no es que me acabo de dar cuenta que pasa una por una. Te vamos a ir así, ahí está, a la siguiente. ¿Qué sucede con esto? ¿Cómo se hace la primer medición de distancias? En 1672, fíjense, se hizo de dos puntos diferentes de la Tierra por trigonometría, se pudo calcular la distancia a la que estaba Marte. ¿Por qué Marte? Porque está cerca. La Luna ya se había hecho mucho tiempo antes. La Luna por eso se sabía la distancia, a dónde está. Entonces uno puede saber la distancia de algo con esto. Y este método es absoluto. ¿Por qué es absoluto? Porque no tengo dudas. Si yo miro de acá y miro de acá, no hay posibilidades de un error, porque estoy midiendo directamente la distancia a la que se encuentra por trigonometría. No vamos a entrar en detalle de trigonometría porque se van a poner nerviosos. Pero imagínense, recuerden algo de la escuela, que hay triángulos y en base a esos triángulos yo puedo calcular lados. Acá tengo el radio de la Tierra, sería el lado del triángulo. Acá tengo el otro lado que sería la distancia y la hipotenusa son los ángulos. Entonces con tres lados puedo calcular la distancia que está a Marte. Y lo importante que tiene este método, ahí Gastón levantó la mano. ¿Me escuchás, Claudio? Sí, sí, dale. Es como mirar el dedo de la mano extendida por un ojo y otro, algo así, Exacto. del lugar. Exactamente. Si vos estirás el dedo y mirás con un ojo y otro, parece que el dedo se mueve con respecto al fondo. Esto, ustedes que les da vergüenza no lo hagan, pero si se ponen así y hacen un ojo y el otro, van a ver que contra la pared parece que se mueve el dedo. Es que están mirando de un ojo o están mirando del otro. En este caso estarían mirando de país o de Cayenne. Entonces, se va a mover el planeta con respecto a las estrellas de fondo. Eso hace que yo pueda medir la distancia. En el caso del dedo, puedo medir la distancia del dedo, que es una cosa absolutamente inútil, pero en el caso de Marte o de un objeto muy lejano, por trigonometría se puede hacer este tipo de cálculo. Y la importancia de esto es que es un método que no tiene error. Me refiero, sí tiene error por el error de medición, pero el valor que me da es un valor real. No es un valor indirecto que lo calculé relacionándolo con otra variable. No, esto es directo. Entonces, por eso es tan importante el método este que se llama método de la paralaje. ¿Por qué? Porque mediante medición de algo desde dos puntos diferentes, puedo saber su distancia con una gran precisión. Esto estamos hablando en 1672, que ya se empezaron a medir las distancias de los planetas. Ese es el ángulo de medición. El tema es que desde la Tierra a la Luna puedo hacer exactamente lo mismo y por las leyes de Kepler que están acá abajo puedo relacionarlo con todo el sistema solar. Hasta ahí no hay demasiado inconveniente. Pero ¿qué pasó? Quisieron medir la distancia de las estrellas. Dijeron, che, es importante medir las estrellas. Bueno, vamos a empezar a medir las estrellas. La Tierra no alcanza, porque la Tierra es muy chiquita. Entonces llega un momento que el ángulo se hace tan pequeño que es inmedible. Entonces, para una estrella, el ángulo hoy, con la tecnología de hoy, pongo un telescopio de un lado de la Tierra y del otro lado de la Tierra y mido una estrella y no lo puedo medir. Hoy, con la tecnología que tenemos. ¿Cuál es el tema? Necesito una base mucho más grande que la Tierra. Entonces a alguien se le ocurrió, y la verdad que ni me acuerdo quién es, que si yo mido una estrella en dos momentos separados por 6 meses, voy a estar de un lado de la órbita de la Tierra o del otro lado de la órbita. Y eso hace que yo pueda medir un ángulo mucho más grande con una base de nada más ni nada menos que 300 millones de kilómetros. Entonces ahora sí puedo medir estrellas. Este es el método de la paralaje estelar. ¿Por qué? Ya van a ver por qué viene toda esta introducción medianamente larga. Entonces, fíjense que ya tengo mediciones por paralaje del sistema solar de las estrellas más cercanas. Este método se fue perfeccionando y perfeccionando cada vez más. Este es Bueno, un método Claudio, fundamental porque en realidad todos están hechos en base a esto. Sí, Rodrigo, estás muteado ahí. Sí, te pregunto, viste que por ahí, no Uy. sé en qué momento de la historia de la humanidad lo Ah, habrán hecho de esto, pero viste que se descubrió que la órbita de la Tierra no es circular, sino que es elíptica.
¿Cómo hacen ahí? O descubrieron eso mucho más tarde? No, se descubrió la elipticidad de la Tierra, no, se descubrió bastante rápido porque ves el diámetro, la variación del diámetro solar. Ves que a Ujú, veces el Sol está más chico, a veces el Sol está más grande. ¿Cuánto? Apenas un 5%, pero es medible. ujú, Pero dentro de los errores de medición de las estrellas es tan insignificante la ujú, elipticidad de la Tierra que se puede pasar por alto y no introduce error. Así que no es relevante en este caso. Bien, entonces, con esto se mide la distancia de las estrellas. Pero fíjense que estamos recién en la cercanía, estamos ahí nomás. Estamos hablando como si fuera 1900, el año 1900. Entonces, ¿qué se hizo? Acá, bueno, está la fórmula de cómo se hace para medir la paralaje. Hoy dice que se miden 10.000 estrellas. Yo diría que en este momento con Gaia es bastante más. Estamos hablando de varios millones de estrellas que se pueden medir por paralaje. Pero de todas maneras, ¿cuál es el punto en cuestión? A ver, quiero encontrar otra. No, me voy para atrás, porque no quería mostrarles esa imagen, pero no importa, se la voy a mostrar igual. Hay un diagrama que se llama diagrama HR. No vamos a entrar en detalles porque no es el objetivo, pero sí es importante que sepan que hay una técnica por la cual yo puedo ver estrellas como el Sol, se las clasifica como una estrella tipo G, es una estrella amarilla, enana, tipo G. Hay estrellas tipo, bueno, o por temperaturas, hay temperaturas, acá tienen temperaturas más altas, más bajas. Entonces yo con esto puedo llegar a saber cuál es el brillo real de la estrella, no el que se ve en el cielo, sino el brillo real, por una forma completamente indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque en realidad no le estoy midiendo la distancia, sino que estoy diciendo, mira, si la estrella esta que yo estoy viendo es igual al Sol, porque estoy viendo que su espectro, sus colores, son iguales a los del Sol, quiere decir que esta estrella es igual al Sol, por lo tanto puedo calcular su distancia porque sé su brillo real y estoy viendo el brillo que tiene en el cielo. Si les interesa, esta es la formulita que se utiliza. M mayúscula es magnitud absoluta, magnitud aparente y la distancia. O sea que yo tengo la magnitud absoluta que la calculo indirectamente por la temperatura. La magnitud visual aparente, perdón, la absoluta, la aparente que la veo en el cielo, puedo calcular la distancia. Esto se hace de hace mucho tiempo, pero fíjense que ya es un método indirecto. No es un método directo como la paralaje que yo medí y no hay error. Acá tengo que depender. Si la estrella capaz que cuando se formó parece similar al Sol, pero tiene leves diferencias de composición química, es capaz que un poco más brillante o un poco más débil. Y el resultado final va a ser error de medición de distancia. Entonces, ¿cuál es la solución? Y seguir midiendo, porque lamentablemente no hay un método mejor que este hasta ahora para medir distancias muy lejanas. Entonces, ¿qué hago yo? Miro una estrella muy lejana que no puedo medirle paralaje porque está muy lejos. Le saco los colores, lo que llama el espectro. Miro qué tipo de espectro tiene. Y yo tengo una tablita que se llama diagrama HR. Esa tablita me dice, si esta estrella tiene esta temperatura y es con estas condiciones, tiene este brillo absoluto. Como veo el brillo que tiene el cielo, tengo los dos datos, puedo calcular la distancia. Es un método completamente indirecto y lamentablemente, como les digo, es lo mejor que tenemos. Entonces, seguimos, estaba mirando los mensajes, pero no, más o menos es lo que ya preguntaron cada uno. Avíseme si se entiende o si no se entiende, ¿eh? Porque yo sé que estos son temas medio complicados. Es importante que les quede claro que hay un método directo para medir distancias, que es por paralaje, y un método indirecto que es por estimando el brillo que tiene la estrella, puedo calcular su distancia. ¿Cuál es el tema? Que se encontró que hay estrellas variables, estrellas que se ponen viejas y que van cambiando de brillo. En general las estrellas se ponen variables cuando son muy jóvenes, entonces como son muy jóvenes no llegaron a su estabilidad. Cuando se estabilizan, el Sol, por ejemplo, al principio, pero recién nacida, era una estrella variable, no había alcanzado su estabilidad, entonces iba variando de brillo. En general, las estrellas jóvenes son bastante irregulares en su forma de cambio de brillo. Después se ponen estables, como está ahora, y prácticamente no cambian. Cuando se ponga vieja, se va a poner de nuevo variable.
porque perdió de nuevo la estabilidad. No la había alcanzado al principio, la alcanzó y después la perdió. Entonces, las estrellas variables son o muy jóvenes o muy viejas. No hay otro tipo de estrellas variables. Las RR Lira son un tipo de estrella variable que están en los cúmulos globulares. Son estrellas viejas, las RR Lira. Y las cefeidas son otro tipo de estrella variable que fue descubierta por una señora que se llamaba Henrietta Leavitt, que es, obviamente, imagínense, en 1900, una astrónoma quedó relegada, pero bueno, digamos que dentro de todo es una de las pocas astrónomas reconocidas porque era muy importante su aporte en cuanto al descubrimiento de las variabilidades de estas estrellas. Entonces, fíjense que puedo meter en un diagramita estos, los que no sepan de diagramas HR no se preocupen, simplemente sepan que hay un diagrama donde se puede plasmar y vemos que según el brillo y acá en lo vertical está el brillo y en lo horizontal está la temperatura de la estrella, puedo ordenar si hay estrellas RR Lira, Cefeidas, hay un montón de tipos diferentes de estrellas variables. Las T Tauri, por ejemplo, son estrellas jóvenes, las Flare son estrellas jóvenes, o sea que de aquel lado están las jovencitas y de aquel lado están, o sea, hacia la izquierda están las más viejitas. Esto es astrofísica, pero insisto, lo estamos pasando bastante rápido. Entonces, ¿qué pasó? No, esto no se los voy a decir porque los voy a confundir. Hay una serie de estrellas que, como les decía, uno las puede ir clasificando. Por acá, en esta línea que está acá, estarían estrellas como el Sol, estrellas normales, y cuando se ponen viejas se salen de esa línea donde estarían en el diagrama este que les dije antes. Entonces, ¿qué pasó? Acá tenemos que hay estrellas como esta que les decía, RR Lira, que cambian de brillo con esta forma tan característica. Pero los más interesantes son las estrellas cefeidas. ¿Por qué? Porque las cefeidas, no vamos a entrar en detalles físicos de por qué, según el largo de su periodo, o sea, cuánto tarda en ir desde un máximo al siguiente máximo, por ejemplo, está relacionado con su brillo real. Eso es lo que descubrió Henrietta. Ver, acá está en 1912, Henrietta Linde observó que algunas cefeidas había lo que se llama la relación período-luminosidad, que cuanto más tarda la estrella en hacer ese cambio de brillo, es más brillante. Esto se descubrió gracias a ella y se fue perfeccionando cada vez más. Entonces, ¿cuál es el tema? Que como yo sé cómo cambia de brillo la estrella, según su periodo, si veo la estrella y puedo leer su periodo, porque veo que se pone más brillante, más débil, más brillante, puedo saber en base a ese periodo la magnitud, el brillo real y calcular su distancia. Es otro método para medir distancia. Teníamos la paralaje, que era la directa, la primera que hablamos. Teníamos la intermedia, que son estrellas normales, que les puedo medir por el espectro, por el color. Y tengo también ahora este método nuevo, al menos de 1912, que es un método adicional que lo que hace es poder medir la distancia en base a ver las estrellas variables que contiene. Por suerte, las cefeidas son estrellas muy brillantes. Por lo tanto, son fáciles de ver en otras galaxias. Las galaxias están muy lejos normalmente. Entonces, se pueden ver en Andrómeda e inclusive hoy en día se puede ver en galaxias a 100 millones de años luz, se pueden ver cefeidas. Entonces, ¿se entendió más o menos hasta ahora? Más o menos, aunque sea más o menos, me conformo. Bueno, Sí. entonces ahora vamos a hablar, a ver si no hay una imagen más interesante, como le dije, como me lo choreé, no sé bien qué imágenes tiene. No, esta no nos va a servir. No, esta no nos va a servir para nada. Entonces, voy a dejarles la última para que quede linda. Ahí está con esa supernova. Entonces, ahora vamos a hablar de cuál es el problema que hay en este momento. Se sabe, o sea, se ha medido la velocidad a la que se alejan las galaxias justamente
con el tema de las cefeidas. O sea, yo puedo decir, a ver, la galaxia, ¿se acuerdan que el universo empezó de una explosión y que se fue expandiendo? Eso significa que hay una tasa de expansión que se llama constante de Hubble. O sea, yo miro galaxias cada vez más lejos y se alejan cada vez más rápido. Se trató de medir esto con el Hubble y ahora con el James Webb. ¿Y cuál es el tema? Cuando vos medís con las cefeidas dónde está la galaxia y tratás de calcular la constante, te da que más o menos esa constante está en el orden de los 73 kilómetros por segundo, por megaparsec, no importa, 73 es el valor. Y vos decís, bueno, está bien, 73, el universo se expande a 73. Bárbaro. ¿Cuál es el problema? Se empezaron a hacer mediciones con otras técnicas, que es mirar lo que se llama la radiación de fondo, que es la radiación de la explosión inicial. Y que se puede también calcular de una manera completamente independiente cuál es la velocidad de expansión con la radiación de fondo. ¿Y cuánto da? 67. Vos decís, bueno, pero 73 a 67. Le estoy dando datos reales, ¿eh? 73 es con las cefeidas y 67 es con la radiación de fondo. Vos decís, bueno, tampoco es tan grave. ¿Cuál es el problema nuevamente? Que los errores son muy chicos, o sea, hay mucha precisión en la medición. Entonces vos decís, a ver, 67 más menos 1, o sea, tendría que dar entre 66 y 68. 73 más menos 1 tendría que dar, y no coinciden. Esto es un problema que viene desde hace 10 años, cuando se empezaron a hacer mediciones de cierta precisión. El resultado final es que se llamó a esto tensión de Hubble, porque es como una tensión que hay, que ¿dónde está la realidad? Y se pensaba que en realidad el problema era que las mediciones del Hubble tenían mucho error, porque convengamos que el Hubble es muy grande, es un telescopio muy importante, pero lo que quiere medir está recontralejísimo y está al límite del telescopio. Entonces dijeron, bueno, seguramente debe haber errores en la medición porque está tan al límite que no pasa nada, hay una tensión, pero no pasa nada. Entonces dijeron, che, usemos el web, ya que lo tenemos, usemos el web, que es 4 veces más poderoso, más definición, a ver qué pasa. Seguro que se va a ajustar y se van a ajustar, ya va a desaparecer la tensión porque se va a ajustar. Bueno, hicieron las mediciones y el web le da 100% la razón al Hubble. O sea que la tensión está multiplicada ahora por 10, porque ahora no hay posibilidad de decir hay errores en las mediciones. Hay un problema en cuanto a cómo el universo se expande cerca y cómo se expande lejos. En otras palabras, hay algo del universo que no estamos entendiendo cómo funciona. Es tirando a gravísimo, porque hasta ahora eran los datos del Hubble. Decir, bueno, tienen error, anda a saber, capaz que no es para tanto. Bueno, hoy sí es para tanto, porque no coinciden de ninguna manera, no hay coincidencia y se apoyan las observaciones del Hubble y el Webb. Y se apoyan también las observaciones de la radiación de fondo. Entonces, hay algo que no estamos entendiendo. Hay algo que no funciona en el modelo que tenemos del Big Bang. Y un problema que es tirando ya a grave. Porque además, el web está detectando galaxias en lugares donde no tendría que haber. ¿Por qué? Porque vos, el modelo que se hace para el universo es que explotó, el universo empezó en un Big Bang, y eso después, el gas se empezó a expandir, se empezaron a formar los átomos, todo lo demás, el gas en expansión, que era hidrógeno y helio nada más, y eso nosotros tenemos la capacidad físico-matemática para calcular cuánto tardarían en formarse objetos del tamaño de una galaxia. Claudio, Sí. discúlpame, no encontraba dónde levantar la mano. Bueno, no importa, dale. La pregunta es sobre, mencionaste el Hubble y el James Webb. ¿Estas mediciones son solo en el óptico? Bueno, el James Webb no es óptico, es infrarrojo.
Entre medio teníamos otros varios observatorios más en el espacio. Sí. También todos dan más o menos lo mismo en No, el lo que distinto. pasa es que la observación de las cefeidas es tan crítica, porque vos imagínate que estás mirando una cefeida dentro de una galaxia que está con 1000 estrellas más alrededor. Entonces necesitas tanta definición que solamente la alcanzan fácilmente el Webb y el Hubble. Los otros pueden, pero les complica y están en general en la misma frecuencia. Están hasta menos, realmente no leí si hay otros trabajos. Hasta ahora el problema fundamental es Webb y Hubble. Pero en realidad no es problema porque lo que quieren ver no importa la frecuencia en la que miren, sino la variación. Lo que están buscando es el periodo de variación. Entonces, que sea en el infrarrojo, que sea en el visual, no es tan grave. Pero la verdad que no sé si hay otros instrumentos que hayan ido, porque estoy pensando que el VLA, o sea, en ondas de radio, podría llegar o el BLBI, que es poner antenas en todo el planeta y tener un radiotelescopio de el tamaño de la Tierra, podría llegar a detectarla. Pero no sé, sinceramente no sé si hay observaciones de eso o si la estrella tiene una emisión suficiente en ese rango de frecuencias. ¿Sí? Joya. Ok, Entonces, buenísimo, gracias. siempre Daniel haciendo preguntas difíciles, ¿viste? Nunca una pregunta fácil. Entonces, ¿cuál es el punto? Lo que les estaba diciendo que nosotros tenemos el Big Bang, se fue expandiendo. El gas, que es gas nada más, se va poniendo turbulencio, se va expandiendo. Y ahí la gravedad empieza a funcionar. ¿Por qué? Porque se hacen pequeñas acumulaciones. Este lugar acumulado tiene un poco más de gravedad que este, va atrayendo y se van formando estrellas u objetos. Uno puede calcular el tiempo que eso tardaría para formar un objeto de la escala de una galaxia. Y eso da alrededor de 700 a 800 millones de años. O sea, en otras palabras, no sería posible que hubiera objetos de tamaño de galaxias a 800 millones de años después del Big Bang. Esto es lo que la teoría dice. El Hubble no tenía capacidad de llegar hasta ese lugar porque son muy débiles, no llega a ver objetos tan débiles, pero el James Webb sí. De hecho, uno de los objetivos del James Webb era confirmar que no había galaxias en ese momento. Porque vieron que nosotros somos así, mi teoría está buena, entonces vamos a confirmar lo que yo pienso y la naturaleza en general hace lo que se le da la gana y el resultado es que no funciona. ¿Por qué? Porque hay galaxias mucho más allá. Hay galaxias completamente formadas. De hecho, en 700, 800 millones de años serían galaxias pequeñas que estarían colisionando entre ellas para ir creciendo y formar galaxias, por ejemplo, del tamaño de la Vía Láctea, una galaxia grande. Pues se encontraron, la primera galaxia que se encontró lejana estaba a 600 millones, no a 800. Decís, bueno, 600, los errores, vieron que siempre los errores de algo tienen participación. Decís, bueno, 600, 800 no es tanto. Se encontró una a 500, ya se encontraron a 300 millones, ya no hay manera de solucionarlo. Ya no hay manera de decir esto es error. Es imposible que si el modelo que nosotros pensamos que es de la formación del universo es ese, haya galaxias a 300 millones de años después del Big Bang y menos completamente evolucionadas como la Vía Láctea. Han encontrado una galaxia que es prácticamente igual a la Vía Láctea, a esa distancia. Entonces, si sumamos las fallas de la tensión de Hubble más las fallas en explicar cómo es que hay galaxias tan evolucionadas tan temprano, hay un problema grave en el Big Bang. Hay un problema gravísimo en el Big Bang. Seguramente no para desecharlo completamente, pero sí para ajustarlo. Hay algo, la otra vez estaba escuchando un cosmólogo que ahora no me acuerdo el nombre, que decía, hay algo que estamos haciendo muy mal. O sea, es como que no hemos entendido cómo funciona el universo realmente.
Y eso está buenísimo porque es parte del aprendizaje. Esto es parte del poder de la ciencia. La gente que no sabe de ciencia te dice, ah, pero es que los científicos dicen una cosa, pues dicen otra. No, la ciencia se va corrigiendo. Se emite una idea y se prueba hasta que ve que no funciona. Y por más que estés tan enamorado del Big Bang, va a haber que cambiarlo y eventualmente desecharlo si no coincide con las observaciones. Y en este momento no está coincidiendo con las observaciones. Sí coincide con las observaciones cercanas. Ahí coincide, pero cuando nos vamos acercando demasiado al comienzo del universo, hay algo que no funciona. Ya hay algunas posibles soluciones, como que, por ejemplo, la velocidad de la luz es variable en el tiempo, cosa que va a decir, no, ¿cómo? Vamos con la velocidad de la luz constante. No, bueno, tal vez en escala cosmológica se llama a periodos muy largos de tiempo, en la luz no sea completamente fija su velocidad. Si vos haces eso, podés ajustar un montón de valores y el universo se haría más grande y no tendríamos los problemas que estamos teniendo. Pero bueno, por el momento no soy cosmólogo, les estoy contando los problemas y alguien los solucionará. Yo hago la fácil, yo les cuento con el problema, arréglenlo, muchachos, porque la realidad es que es un tema complejo. Por eso le decía antes a Alberto que en Mendoza, ahora en la Star Party, está Gas Bengoechea, que es cosmólogo, así que pobrecito, lo vamos a quemar a preguntas. Creo que este año se va a arrepentir de estar ahí, pero está casi en la cresta de la ola de la investigación en este momento todos estos temas. Pero fíjense que datos que son completamente disímiles te dicen que algo no está funcionando. Algo está sucediendo que no está funcionando. Yo sé que es un tema bastante complejo. La gente que no sea de astronomía, estoy seguro que tiene un dolor de cabeza tremendo ahora y se quedaron en la nebulosa. Lo único que les tiene que quedar claro es que las observaciones que está haciendo el Hubble y el Webb dicen que la velocidad de expansión del universo no coincide cuando medís cerca cuando medís lejos, lo cual es un problema. Y a eso sumale que están descubriendo galaxias en lugares donde no debería haber porque es demasiado rápido para que se formaran. Entonces, esa suma de problemas hace un gran problema, pero por suerte es como que podría llegar a una solución por ahí. No es que son problemas completamente disímiles. Es como que, fíjate, la velocidad ya es diferente a la velocidad acá. Problema de velocidades. Y eso también me daría, cuanto más rápido, más lento, el universo es más viejo, más joven. Entonces podría llegar a haber una solución, pero va a haber que seguir haciendo observaciones porque si no hay guitarra. Una solución arreglada para que den los números es complicado porque primero hay que seguir observando para ver que todo coincida, que no sea simplemente un parche para tratar de arreglar algo que directamente no funciona, que también es una posibilidad. También es una posibilidad que sean todos parches que estamos poniendo para tratar de mantener la teoría del Big Bang y que en realidad no funciona. Puede ser y podría ser. A su favor es que hay muchas cosas que funcionan. Hay muchas cosas que explica que están bien. Vos decís cómo se formó el universo, qué composición química tiene y la predice bien. Lo que más tendría que haber es hidrógeno, después helio, un poquito de litio. O sea, en ese sentido hay cosas que funcionan, pero hay otras que al ir perfeccionando las observaciones se empiezan a ver los problemas finos que tiene la teoría. ¿Cuál es la solución? Y seguir investigando. Seguir investigando, seguir con las observaciones y esperar a que a algún cráneo se le ocurra la solución a esto, que sin duda no vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a repetir lo que ellos encuentren, sin dudas, porque estos temas sí que son complejos. Fíjense que se los traté de explicar de una manera súper elemental y es un tema complejo igual. Entonces, imagínense tratando de ver las ecuaciones y todo esto, es un problemita realmente importante. A ver, hay dos. A ver, Sofía dice, bueno, muy interesante, me alegro. Y la terrible y triste conclusión que saca Sofía es que no sabemos nada del universo.
No quisiera ser tan dramático, pero digamos que una parte de lo que pensamos a gran escala del universo no anda. Entonces hay que esperar que haya mejores observaciones. Ya hay unos cosmólogos que dijeron que ellos creen, o sea, aplicando estas soluciones de diferencia de velocidad de la luz, el universo en realidad tendría 26.000 millones de años, no 13.700, que nos engaña justamente esta variación. Nosotros pensamos que no cambió, entonces tenés un cálculo, pero fue variando, entonces los números te dan cualquier cosa. O sea, era más rápida antes, entonces las distancias son mucho mayores de lo que realmente nosotros creemos. Hay que esperar. Claudio, Sí, yo creo que es como siempre un golpe más al ego del ser humano de creer que lo sabe todo. Cada vez que tenemos una teoría más o menos armada, el universo se encarga de decirnos que no estamos en lo cierto, que hay algo más, hay algo distinto y no estamos viéndolo. Entonces, eso es la historia de la ciencia misma, ¿no? Desde que no sabíamos más que la Tierra era redonda y nada más. Después de eso desde la teoría geocéntrica en adelante, siempre fue así la historia de la ciencia. Siempre, cada vez que tenemos un modelo, algo se mide, algo se descubre que rompe con ese modelo y tenemos que evolucionar a uno mejor, más completo. Y es así, y estamos en ese paso ahora, ¿no? exactamente, exactamente. Es un momento realmente apasionante de la ciencia, porque estos momentos de quiebre, cuando hay un problema, pasó con el experimento de Michelson-Morley cuando dijeron, a ver, ¿cuál es la relatividad o la de Newton la que funciona? Y ese experimento quebró la ciencia y fue un salto enorme de conocimiento. Probablemente pase exactamente lo mismo, pero sí. A ver, estamos tratando de entender todo el universo desde un lugar microscópico a un costado de la nada, que somos nosotros. O sea que es sorprendente que hayamos entendido tanto, aún mal, es sorprendente que hayamos entendido tanto. Y también les comento por el otro lado, la teoría del Big Bang nació en Estados Unidos. Por eso tiene tanta defensa. Estados Unidos no solamente es potencia mundial en lo económico, sino también en ciencia. Y si ellos quieren empujar para un lado, van a empujar para ese lado. Entonces, todo lo que encuentres en contra del Big Bang lo van a odiar. Pero bueno, fíjense que el web dijo algo y bueno, es ciencia. Nos guste o no nos guste, yo lamentablemente me estoy metiendo bastante ahora en las redes sociales y a veces discutís con gente que no entiende nada y te dice, no, nos engañan, nos mienten. No, la ciencia no funciona de esa forma. La ciencia nos puede gustar o no puede gustar, pero es la herramienta más sensible y delicada que tenemos para hacer la disección del universo. No hay otra. De la naturaleza, si quieren, más que del universo, de la naturaleza. Y estamos en camino de entender, pero vamos a tener todos estos pasos en falso, los vamos a tener muchas veces. Y está, como digo, el tener el paso en falso es un avance enorme porque nos damos cuenta que algo no anda, hay que arreglarlo. Y ahí va a venir la imaginación de los físicos, de los cosmólogos, para tratar de entender cómo funciona y después seguir haciendo observaciones y que se vayan adaptando los modelos que tenemos, porque ni siquiera es una teoría el Big Bang, es un modelo que se trata de adaptar lo mejor posible a lo que sabemos del universo. Pero estamos lejos de tratar de entender todo. Entendemos bastante, pero todo estamos lejísimos todavía. Bueno, ¿algún comentario que quieran hacer? Yo te estaba por preguntar Dale. eh, em, que, viste que esa diferencia que hay entre el movimiento de lo que está cerca y de lo que está lejos del universo. Em, Hay no sé si lo conoces a Penrose, a Sí, Roger Penrose. sí, sí. Él estaba hablando acerca de que necesitamos empezar a entender la naturaleza del tiempo, porque es muy probable que ahí, donde nosotros estamos tratando de entender que hay velocidades y nos estamos poniendo solamente a pensar en el espacio y no en el tiempo, puede haber la llave del entendimiento del universo
y el tipo estaba hablando de que es muy probable de que se expanda hasta cierto punto y que vuelva a empezar todo, o sea, lo dijo en medio de manera irónica y otros lo creyeron, y, y bueno, pero al fin y al cabo el tema sería que no sabemos nada sobre el tiempo y que Sí, ese sí. también, no sabemos cómo se comporta el tiempo en otras circunstancias físicas que pueden hacer de que funcione total y completamente diferente en, digamos, en otras magnitudes o en otras distancias. Por ejemplo, en lugares donde el tiempo es nuevo, porque se va creando el tiempo a medida que se va expandiendo el universo, por ahí se comporta diferente la materia en esos lugares. Sí, No sé, no, 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 es que son especulaciones que están en la línea científica moderna. Roger Penrose es una eminencia, es, digamos que el padre de los agujeros negros en este momento, no el padre por haberlo hecho en la idea, sino el padre por cómo lo conoce. El tipo es una eminencia de agujeros negros. Entonces su opinión es relevante, es bastante relevante en cuanto a esto. Y en realidad, fíjate que si hablamos de que no entendemos la velocidad de la luz, que puede ir variando, cuando hablamos de velocidad, estamos hablando de espacio y estamos hablando de tiempo. O sea que en el fondo estamos hablando de las dos variables fundamentales, espacio y tiempo, que no estamos entendiendo algo. Eso sin duda. Hay un punto que no estamos entendiendo. El tema es que, según lo que sabemos, hay muchas opciones de solución. ¿Es el tiempo el que cambia? ¿Es la velocidad de la luz? ¿Es el espacio? Entonces, hasta no tener más datos y más información, no podemos concluir nada, porque podemos hacer 5 teorías, hipótesis en realidad. Podemos hacer 5 hipótesis y se van a poder ajustar las 5, pero hasta que no se hagan los experimentos necesarios y mediciones necesarias, no vamos a saber nada en realidad. Así que sí, sí, es un punto muy interesante ese. Probablemente sea el tiempo, porque es la variable que menos conocemos. Es la variable que menos conocemos el tiempo. Bueno, jóvenes, creo que ya por hoy les he quemado el cerebro, pobrecitos. Voy a cortar esto. Ya los he castigado demasiado por hoy. Sí, Eh, bastante, bastante, te diré. bueno, sí, Clau, lamento, pero esto es así, a veces se complica. Pero bueno, mírenlo, yo siempre le digo lo mismo. El que más o menos sabe algo de cosmología o de astronomía, me pudo seguir. El que sabe un poco menos se le recontracomplicó y quedó en los diagramas HR. Mírenlo de nuevo, tómense un rato para ver otra vez el video, miren algunos puntos y tomen nota y vayan preguntando, porque es la única manera de aprender. Che, en la HR no entendí nada por qué, cómo se mide la distancia por paralaje, no entendí nada cómo se mide el método de magnitud aparente, magnitud absoluta. Es más, quieren la próxima, les explico más en detalle cómo funciona el método de medición por brillos que se utiliza muchísimo. De hecho, las supernovas, el descubrimiento de la por ahora existente energía oscura y la expansión del universo, se detectó por eso, mirando supernovas lejanas, que se llaman tipo 1A, y las estrellas supernovas tipo 1A explotan siempre de la misma forma, porque el mecanismo de explosión es siempre el mismo. Entonces, la explosión es siempre la misma, el brillo es siempre el mismo. Por lo tanto, lo puedo tomar como un sistema de medición de distancias con la formulita esa horrible de m-m y todo eso. Entonces, es una fórmula muy usada, indirecta. Da bastante error. O sea, la paralaje capaz que te da menos de un 1% de error y la medición indirecta te puede llegar a dar 10% de error. Es catastrófico del punto de vista científico, 10% de error es una catástrofe, pero es lo mejor que hay. No tenemos otras maneras de medición. Entonces, mejor eso que nada. Ya se van a ir acostumbrando a estas cosas de la astronomía, de que hay momentos en que los errores son garrafales. Hay a veces, ahora no tanto, pero hace 20 o 30 años, tener una distancia con un error del 40% era posible. Vos decís, bueno, 40%, no, yo te digo, haceme una mesa, le digo a, mira, carpintero, haceme una mesa, ¿y cuánto mide? Y mira,
entre 60 centímetros y 1,5 metros, está todo bien, porque es 1 metro más o menos eso, ese error. El tipo se vuelve loco, dice, ¿cómo? Decime cuánto querés que mida, o 60 o 1,5 metros. Bueno, así estamos en astronomía, en algunas variables, por suerte, cada vez menos. Lo cercano sabemos muy bien dónde está. Lo lejano, más o menos, lo muy lejano es medianamente catastrófico. El error que hay de medición es complejo. Por varios motivos, como les decía, que hay métodos directos y además, para lo cercano hay 5 o 6 métodos diferentes para medir, de los cuales se pueden promediar y coinciden todos. Los lejanos tenemos a veces un solo método de medición. Entonces es complicado porque tenemos que depender de la suerte de ese método en particular. Y si ese objeto, galaxia o lo que fuere, tiene un problema, la estamos midiendo mal. Supónganse que estamos viendo una galaxia que decimos, che, mira, es igual que la Vía Láctea. Ah, bueno, entonces debe tener el brillo de la Vía Láctea, pero justo tiene una zona de gran emisión de energía y es mucho más brillante que la Vía Láctea, un desastre. Le hacemos un desastre en cuanto al cálculo de distancia. O tiene nebulosas oscuras y es mucho más débil de lo que realmente es. Hacemos otro desastre. Entonces, por eso la escala de distancia es fundamental en astronomía porque está todo dependiendo de eso. Si nosotros nos equivocamos, le digo una cosa que no va a suceder, pero supónganse que nos equivocamos en la medición de distancia de estrellas por paralaje, todo el resto está mal. ¿Por qué? Porque todo se basa en esas primeras mediciones. Pero bueno, tenemos la confianza de que es un método directo, entonces no tiene por qué haber errores. Pero cuando estamos mirando realmente lejos, los errores son catastróficos, ciertamente. Bueno, chicos, espero que no les duela demasiado la cabeza. Mírenlo, si lo entendieron, listo. Si no lo entendieron, traten de mirarlo, traten de leer otros temas. Acuérdense de mirar diagramas HR y después díganme en el grupo, che, mira, quisiera ver el lunes que viene tal tema. Quisiera ver diagramas HR, quisiera ver expansión del universo o quisiera ver turismo. No sé, ya saben que esto es un grupo de turismo, de astroturismo y astronomía. Pero ahora nos estamos agarrando a las piñas con el tema de la cosmología, por eso les digo eso. Bueno, en un ratito lo estoy subiendo, nos vemos el lunes que viene. ¿Sí? Gracias, Clau. Nos vemos, gracias chicos a ustedes por venir. Chao, chao.